Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, terminemos acá con el power de respiratorio, ¿sí? Esta última parte que nos queda es mucho más sencilla que lo que venimos hablando, así que no les robo más tiempo y vamos directamente con las patologías que nos quedaban. Otra vez con las palabras buchonas, ¿bien? Bronquitis. Itis es inflamación, entonces estamos hablando de inflamación de los bronquios, ¿bien? Esta afección puede ser aguda o puede ser crónica. Esto era la diferenciación que teníamos en cuanto si iba a ser de súbita presentación y resolución temprana o si su sintomatología va a permanecer y perdurar en el tiempo, ¿sí? Algo que es un proceso crónico. Vamos a ver que de estos dos, ¿sí? Aquel efecto que se manifiesta con cambios a nivel estructural, bien, y a nivel fisiológico van a ser los procesos generalmente crónicos, bien. Y en el caso de la bronquitis crónica es la que podemos ver a través de las imágenes de tórax, bien. Los síntomas que van a tener el paciente van a ser tos, esputo, ¿sí? Van a tener, ¿sí? Van a escupir, fatiga, van a estar cansados porque hay una dificultad respiratoria, ¿sí? Esa dificultad respiratoria hace que uno esté fatigado porque el oxígeno necesario para mantener los niveles energéticos a nivel celular, ¿sí? Puede tener fiebre ligera y puede tener escalofríos. Ahora, esto generalmente sí se trata bastante tranquilo, pero hay ciertas pautas que son de alarma, que quiere decir que cuando ya entramos a este territorio, ¿sí? Quiere decir que hay que prestarle un poco más de atención a lo que nos está pasando porque es un cuadro más grave, ¿sí? Entonces, quiere decir que presentamos fiebre mayor a los 38 grados, ¿sí? Tenemos sangre en el esputo, ¿sí? Ese esputo sanguinolento. Hace más de 3 semanas que tenemos esta patología, ¿bien? O la dificultad respiratoria va en aumento, es algo creciente. Entonces, en este caso siempre tengo que recurrir a los servicios de asistencia médica, ¿sí? Son pautas de alarma que me están diciendo que el cuadro clínico del paciente empeoró. Como le había dicho hace un ratito, en la mayoría de los casos las radiografías de tórax van a ser inespecíficas, entonces yo una bronquitis aguda no la voy a poder diagnosticar mediante una radiografía de tórax. Pero si es un proceso crónico, ¿sí? Este aumento, esta edematización de los bronquios y esta acumulación de muco, la voy a poder ver como un ligero aumento de la trama broncovascular, que eso sí me queda de manifiesto en las imágenes radiográficas. Cuando hablamos de las obstrucciones, ¿sí? Que esta es una causa bastante común de que los pacientes visiten la sala de rayos X, sobre todo cuando estamos hablando a nivel pediátrico, ¿bien? Vamos a ver que en la mayoría de los casos esas obstrucciones van a estar del lado derecho, ¿sí? ¿Se acuerdan la referencia anatómica que había, esa diferencia entre el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo? Si no se acuerdan, no importa, lo vamos a ver ahora. En realidad sí me importa, guachos, porque la mayoría de ustedes me tuvieron en anatomía y los voy a asesinar. Están salvándose que están atrás de una pantalla y no los puedo agarrar. Pero bueno, para que sepan la diferencia, ¿sí? El bronquio principal derecho era más vertical, más ancho, ¿sí? Y más corto que el bronquio principal izquierdo. El bronquio principal izquierdo era más largo, más angosto y más horizontal que el bronquio principal derecho, ¿sí? Por lo tanto, tenía más chances de que me caiga más fácil hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. ¿Esto quiere decir que yo nunca voy a tener una obstrucción del lado izquierdo? No. Quiere decir que cuando yo tengo una obstrucción a nivel de las vías respiratorias bajas, que estoy hablando de bronquios, ¿sí? Estoy más seguro, ¿sí? Yendo primero a fijarme del lado derecho y si no lo encuentro ahí, miro del lado izquierdo. Porque en la mayoría de los casos, cuando chusmeo del lado derecho, ahí va a estar por una cuestión probabilística. ¿Bien? Bien, entonces estas obstrucciones de la vía aérea por cuerpo extraño, ¿sí? Cuyas siglas son OVAC, ¿sí? Ahí se les puse la referencia, vamos a ver que uno puede determinar por cómo responde el paciente si realmente lo que está teniendo es un cuadro grave que requiere atención inmediata porque corre riesgo inmediato la vida del paciente o si es algo más leve. Lo que vamos a decir es que si el paciente puede hablar y si puede toser, si toser eficazmente, estamos bien, todavía tenemos tiempo para resolverlo.
Si yo hablo, quiere decir que tengo aire. Si yo les digo, chicos, no puedo respirar, les estoy mintiendo, porque para poder hablar tiene que haber pasaje de aire, ¿sí? Entonces estoy respirando, ¿bien? Ahora, si yo les hago señas, me llevo las manos al cuello, ¿sí? Y los miro con cara de vaca muerta, ¿sí? Y les pido auxilio con los ojos, ¿sí? Ahora que todavía no estamos tan cerca del parcial, calculo que alguno me salvaría, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir? Que ahí estoy en problemas, porque no puedo respirar en serio, ¿bien? Y una cosa que siempre decimos en los primeros auxilios es que a los pacientes se los tiene que incitar a toser, porque el reflejo tusígeno, ¿sí? Está queriendo expectorar y eliminar esta obstrucción de la vía, ¿sí? aérea. Por eso decimos que el toser eficaz está bueno. Cuando esto falla, una de las maniobras que tenemos desde los primeros auxilios es la maniobra de Heimlich, ¿sí? Que eso se hace uno colocándose por detrás de la persona, ¿sí? Va a colocar las manos en forma, ¿sí? de puños por debajo, ¿sí? del ombligo de la víctima, ¿sí? Uno pone un puño con la mano y del otro lado, ¿sí? vuelve a poner la otra por arriba, ¿sí? Y entonces agarramos ese puño y hacemos una compresión rápida hacia arriba y hacia adentro, ¿bien? Y si estamos solos, que nos pasa a nosotros que nos estamos ahogando con algo, tenemos dos cosas. Primero, intenten salir, si uno vive solo, a la vía pública. Cuestión de que si me quedo sin aire y no es efectivo las maniobras que puedo hacer solo para sacarme esta obstrucción, que no me quede desmayada en mi casa donde no tengo nadie que me ayude. Entonces, voy yendo hacia la puerta. Una de las cosas que podemos hacer, esta presión hacia atrás y hacia arriba, ¿sí? hacia adentro y hacia arriba, ¿sí? Estamos queriendo estimular al diafragma para poder expectorar, ¿sí? La podemos hacer apoyándonos con el respaldo de una silla, ¿sí? Quédense tranquilos que les voy a buscar, ahora que puedo subirles estos videos, porque generalmente esto se los muestro yo en el salón de clases, pero les voy a buscar dos videos, uno de la maniobra de Heimlich y otro de la maniobra de Heimlich que uno puede hacer cuando está solo, y se los voy a subir para que vean lo que les estoy diciendo, porque quizás uno explicándolo así con palabras no queda muy en claro y son ciertas cosas que están buenas que uno las sepa, ¿sí? El sistema de primeros auxilios, chicos, para nosotros es esencial tenerlo bien en cuenta. Cuando hablamos de POC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estamos hablando de un grupo de procesos que van a tener como común un síntoma que va a ser la disnea, que es la dificultad respiratoria. Hablamos de grupo de procesos porque el EPOC está asociado a la bronquitis crónica y sobre todo lo que es el enfisema, que ahora lo vamos a ver un ratito, ¿bien? Por eso decimos que sí, es un grupo de procesos cuando hablamos del EPOC. Lo importante de esto es que esa disnea está acompañada, ¿sí? de una obstrucción progresiva e irreversible de las vías aéreas, ¿sí? con cambios fisiopatológicos bien marcados. Vamos a ver que la progresión de los síntomas va a empeorar de acuerdo a las condiciones ambientales y de hábito del paciente. Si ya estamos hablando que fisiológicamente hay alteraciones por las cuales el proceso respiratorio no va a estar dado en las condiciones óptimas, imagínense que a eso le estoy sumando un ambiente donde tengo smog, ¿sí? o un paciente que fuma. Entonces claramente el cuadro clínico va a empeorar con esto, ¿bien? que son exposiciones nocivas del paciente, ¿sí? a nivel respiratorio. Cuando hablamos de POC, estamos diciendo que es una patología no resolutiva, que quiere decir que si yo lo dejo solo, el paciente va siempre a empeorar, ¿sí? No es que lo dejo solo y mágicamente se me mejora, ¿bien? Sino que voy progresando, ¿sí? de forma irreversible hacia una obstrucción total de la vía aérea, ¿bien? Vamos a ver que como tengo un proceso obstructivo, uno de los reflejos que voy a tener es la tos. Entonces estos pacientes tienen tos crónica, ¿sí? durante 3 o más meses del año, ¿sí? Entonces es una tos que en determinados cambios, sobre todo a niveles ambientales, va a ser mucho más productiva que el resto del año. Pero esa tos crónica es uno de los síntomas más característicos del EPOC, ¿bien? También tenemos expectoraciones anormales, ¿sí? Hay sibilancias a nivel del pecho cuando uno ausculta a estos pacientes, ¿bien? Y obviamente la disnea, que es esta falta respiratoria que van a tener, ¿bien? Ahora, con todo esto hay ciertos cambios fisiopatológicos a nivel funcional, ¿sí? Vamos a ver que vamos a tener una limitación del flujo aéreo. Esto es porque voy a tener
un proceso inflamatorio constante, ¿sí? Con fibrosis y con exudados, ¿bien? Que eso me van a hacer obstrucción, ¿sí? Entonces tengo limitación de la cantidad de aire que está ingresando a los pulmones. Como no me está ingresando suficiente aire, voy a tener el consiguiente aumento del trabajo respiratorio, incluso en reposo, ¿bien? Y además lo que voy a tener es una hiperinsuflación, porque voy a tener atrapamiento de aire, ¿bien? Entonces ese aire me va a quedar ahí guardado y no lo voy a poder sacar del todo. Entonces voy a ver que estos pacientes, sobre todo cuando veamos las radiografías del tórax, van a tener zonas de hiperclaridad por esta hiperinsuflación que tienen, ¿sí? Esa hiperinsuflación, esta limitación del flujo aéreo y el aumento del trabajo respiratorio nos van a llevar a una alteración del intercambio gaseoso, ¿sí? Esto va a ser porque hay una alteración de la difusión que me va a llevar a la hipoxemia, que quiere decir el descenso del oxígeno en sangre, y a la hipercapnia arterial, que va a ser el aumento de la presión parcial arterial del dióxido de carbono, ¿sí? Y todo esto va a ser reflejado también en cambios en la circulación pulmonar, ¿sí? Donde voy a saber que voy a tener sangre que está fluyendo hacia unidades pulmonares que están carentes de ventilación. Entonces ahí no voy a tener los procesos normales de hematosis que conocemos nosotros, ¿bien? Entonces, todos estos cambios fisiopatológicos que estamos viendo a nivel funcional, ¿sí? Terminan siendo irreversibles, ¿bien? ¿Qué me interesa que les quede claro todo esto, sobre todo cuando hablamos de POC, ¿sí? Esta que es una enfermedad no resolutiva que generalmente está asociada a la bronquitis crónica y al enfisema, ¿sí? Que tiene como un síntoma particular y característico la disnea y que tiene cambios fisiopatológicos a nivel funcional. Bien, acá en las imágenes, ¿sí? Después vamos a ver que muchas veces en las bibliografías que tenemos de interpretación de imágenes de pacientes con EPOC, los van a ver indistinto quizás de la interpretación de enfisema, ¿sí? A mí lo que más me interesa que les quede a ustedes es que tenemos atrapamiento de aire, ¿sí? Con hiperlucidez, fíjense bien esta zona de acá, esta zona precardíaca en el lateral, ¿bien? Hay cierta horizontalización de las costillas y aplanamiento del diafragma, y este aumento de la hiperinsuflación que nos lleva a tórax campaniformes. Van a ver que en las siguientes diapos que les voy a explicar enfisema, muchos de estos signos radiológicos se repiten, porque de vuelta cuando hablamos de POC estamos hablando que está asociada a la bronquitis crónica y al enfisema como patologías que me forman este cuadro clínico del paciente. Al hablar de enfisema, nos estamos refiriendo a una patología crónica, ¿sí? De evolución crónica, que va a estar caracterizada por una destrucción progresiva de las paredes alveolares, ¿sí? Y la distensión de los espacios aéreos terminales, ¿bien? Entonces vamos a ver que al destruirse las paredes alveolares, se están destruyendo las superficies de intercambio alveolo capilar y por lo tanto está disminuyendo la función respiratoria. Y además, al destruirse estas paredes alveolares, se está perdiendo elasticidad, lo que me va a conllevar a que haya atrapamiento aéreo, ¿sí? La fisiología de los alveolos, la morfología, ¿sí? De esos alveolos que uno los reconocía y los hacíamos en analogía parecidos a los que eran los racimos de uva, es justamente para ampliar la superficie de intercambio. Cuando yo solo destruyo y tengo ahora, ¿sí? Pérdida de esas paredes, ¿sí? Reduzco el área total de intercambio y también reduzco el área, ¿sí? De los capilares, ¿bien? Entonces eso obviamente me está llevando progresivamente a la falla respiratoria, ¿bien? Bien, antes de empezar a desarrollar esta diapo, vamos a dejar en claro dos conceptos. Primero, ¿de qué están hechos los alveolos? Porque a veces no queda bien en claro, entonces no se entiende esto que vamos a hablar ahora. Los alveolos están compuestos por un epitelio simple plano y además tienen una matriz de fibras de colágeno, ¿sí? Y elásticas. ¿Bien? Eso es lo más importante. Después tienen un infiltrado de células, ¿sí? Sobre todo macrófagos y neutrófilos, ¿bien? Que son de la respuesta inmune. ¿Bien? Y otro concepto para tener en cuenta acá va a ser el de qué son las proteasas. Las proteasas son enzimas que degradan a proteínas, ¿bien? El colágeno y la elastina son proteínas, ¿bien? Entonces, una proteasa me degradaría el colágeno y la elastina, ¿bien? Genial. Entonces, vamos a ver que, ¿sí? Al enfisema podemos llegar de dos maneras, ¿bien? Hay una enzima que se llama alfa-1
antitripsina, ¿sí? Que la función de esta es inhibir a las proteasas, o sea, inhibirme estas enzimas que en condiciones normales me degradarían a las proteínas, ¿bien? Entonces, yo tengo dos mecanismos por el cuales puedo alterar a esta alfa-1 antitripsina, ¿sí? Y la puedo inhibir por completo. Por un lado, es un déficit congénito, se quiere decir que en los genes del paciente, ¿sí? Esto lo vemos en los pediátricos, hay algún defecto que hace que no me codifique bien este gen para la producción correcta de la alfa-1 antitripsina. Por lo tanto, no tengo a este inhibidor de las proteasas, ¿bien? Y estas proteasas, sobre todo las elastasas que están en los neutrófilos y en los macrófagos alveolares, me empiezan a degradar las paredes del alveolo y me conllevan a este enfisema, ¿sí? Que vemos en la infancia. Estos chiquitos lamentablemente no tienen muy buen pronóstico de vida y terminan en la mayoría de los casos, si no todos, falleciendo. ¿Bien? El otro, ¿sí? Mecanismo va a ser a través de ciertos agentes químicos, ¿bien? Que me alteren la función de esta alfa-1 antitripsina. Uno de esos agentes químicos más comunes es el del cigarrillo, ¿sí? El tabaco, ¿sí? Va a tener especies reactivas de oxígeno que me va a generar radicales libres. Esos radicales libres me van a desactivar, ¿sí? Hasta alfa-1 antitripsina. Por lo tanto, las elastasas de los neutrófilos y los macrófagos me van a empezar a degradar, ¿sí? A estas proteínas que me hacen a las paredes, sobre todo a la elastina, ¿sí? Y al colágeno. Por lo tanto, voy a terminar con daño tisular, ¿sí? Y esta degradación, ¿sí? Esta cavitación de los espacios alveolares. Los signos radiológicos del enfisema, ¿sí? A nivel de radiografía del tórax, los vamos a ver en base al atrapamiento aéreo y en los cambios que se van a realizar a nivel de la caja torácica por esta dificultad funcional y estos cambios fisiopatológicos que se están resolviendo. Entonces, nosotros vamos a ver 4 signos bien claros, ¿sí? Y que les van a sonar de cuando hablamos de POC. Vamos a tener hiperclaridad parenquimatosa no homogénea, ¿sí? Porque estas calcitaciones no van a suceder de forma homogénea por todo el parénquima pulmonar, sino que tengo ciertas áreas de enfisema, ¿sí? Tengo descenso, aplanamiento o inversión del diafragma, ¿sí? Esto es porque voy a tener hiperinsuflación y atrapamiento de aire, ¿bien? Voy a tener horizontalización de las costillas porque están llevándome a alteraciones de las proporciones normales, longitudinales, anteros-posteriores que tenemos del tórax, ¿sí? Y eso nos lleva a un tórax campaniforme, ¿bien? Y con eso que decimos descenso de aplanamiento del diafragma, incluso puede haber esa inversión del diafragma, ¿sí? Y lo vemos completamente raro, que ahora vamos a ver cómo lo reconocemos en una imagen de tórax. Acá tenemos varias imágenes, ¿bien? En estas dos que están acá, lo que nos está marcando es este tórax entonero, este tórax campaniforme, ¿sí? Que es producto de esos cambios fisiopatológicos que me producen enfisema, ¿sí? Fíjense acá la hiperinsuflación que tenemos, ¿bien? Y además como tenemos esa horizontalización de las costillas, ¿bien? Y acá estamos viendo esos cambios en las proporciones normales del tórax. Miren el cambio que tenemos acá, la dilatación que tenemos en lo que es el eje antero-posterior. Bien, increíble. No solamente tenemos eso, sino tenemos acá el aplanamiento del diafragma por estos cambios fisiológicos. Bien. Esto que tenemos acá es un pediátrico, ¿sí? Fíjense que esto tiene que ver con ese enfisema que viene de origen congénito por esta falla en la síntesis de la alfa-1 antitripsina, ¿sí? Estos son los chiquitos que les digo que lamentablemente no tienen buen prognosis, ¿sí? De vida y que terminan falleciendo, ¿bien? Y acá lo que tenemos es una tomografía, es un corte axial en ventana de parénquima pulmonar. Y estas zonas que tenemos acá son zonas de enfisema. Fíjense en cómo hay destrucción del parénquima pulmonar, ¿sí? De lo que van a ser las paredes alveolares y el consiguiente atrapamiento de aire, ¿sí? Y estas bullas que podemos ver acá en la tomografía. Cuando hablamos de asma bronquial, estamos hablando de que es una enfermedad inflamatoria
de las vías aéreas, ¿bien? En la cual la respuesta inflamatoria va a ser exacerbada, o sea, es mucho más grande que lo que sucedería en una persona que no tiene asma, ¿bien? Vamos a ver entonces que se define el asma, ¿sí?, como una enfermedad inflamatoria en la que hay aumento de la respuesta del árbol traqueobronquial frente a múltiples estímulos, ¿bien? Vamos a ver que esa inflamación me va a llevar a que en la vía respiratoria yo tenga edematización, ¿sí?, tenga congestión vascular, tenga además secreciones mucosas espesas, ¿bien? Y todo esto me lleva a una disminución del calibre de la luz, ¿sí?, de la vía aérea. Por lo tanto, termino con dificultad respiratoria, ¿sí? Fíjense en la diferencia de los que tenemos en pantalla, lo que sería, ¿sí?, el bronquio o una vía respiratoria, ¿sí?, la vía aérea abierta a una persona que no tiene asma, que está sana, y cómo se ve el de una persona con asma, ¿sí? Obviamente está exagerado, es un dibujo, pero para que vean, ¿dónde les parece que va a fluir mejor el aire? ¿En el dibujo de la izquierda o en el dibujo de la derecha? Y claramente en el dibujo de la izquierda, ¿sí? Cuando estamos hablando de asma, estamos hablando de que lo que tenemos es una dificultad respiratoria debido a una respuesta inflamatoria del árbol traqueobronquial exacerbada a lo que sería la respuesta inflamatoria normal, ¿sí?, o la respuesta del árbol traqueobronquial frente a estímulos en una persona sana. Vamos a ver entonces que el asma se va a presentar como manifestaciones recurrentes, ¿sí? Voy a tener episodios donde el paciente va a tener tos, va a tener disnea y va a tener sibilancia. Esto es por esa congestión que está a nivel, ¿sí?, respiratoria, ¿sí? Generalmente estos ataques asmáticos suceden a la mañana, bien temprano, o a veces a la noche, y muchas veces están desencadenados por diferentes tipos de estímulos externos, como pueden ser alérgenos, ¿sí?, infecciones, el ejercicio, reírse mucho, llorar, ¿sí?, o cualquier otro tipo de estímulos externos que me pueden desencadenar, ¿sí?, esta respuesta inflamatoria exacerbada. ¿Bien? Ahora, ¿cuándo voy a apreciar los signos radiológicos del asma en una radiografía? Cuando el paciente está en crisis asmática. Entre crisis, las radiografías de tórax de una persona asmática son normales, ¿sí? Yo me voy a dar cuenta que es asmático cuando viene con una crisis asmática, ¿sí? Si no, veo completamente normal la radiografía de tórax, ¿bien? ¿Y cuáles son los signos radiológicos del asma? Voy a tener hiperclaridad parenquimatosa, ¿sí? Voy a tener una silueta cardíaca estrecha, descenso, aplanamiento e inversión del diafragma. Esto es a razón del atrapamiento aéreo que va a haber cuando se está dificultando este flujo. Me dificulta que entre y también me dificulta que salga, entonces ahí tengo atrapamiento aéreo, ¿sí? Y después teníamos el moco, ¿sí? Este aumento de la respuesta inflamatoria con secreciones mucosas espesas en las vías respiratorias. Entonces voy a tener focos de atelectasias o consolidaciones que las voy a ver como zonas más densas, ¿sí?, de tapones mucosos en la imagen del paciente con una crisis asmática. Acá tenemos dos imágenes, ¿sí?, frente y perfil de un paciente que está teniendo una crisis asmática, y vamos a ver que tenemos, ¿sí?, un aumento de las proporciones de la caja torácica debido a este atrapamiento aéreo, ¿sí? Por ese atrapamiento aéreo tenemos entonces una hiperclaridad parenquimatosa, ¿sí?, ese aumento de la radiotransparencia en los dos campos pulmonares, ¿sí? También tenemos un ensanchamiento de los espacios intercostales, ¿bien? Los hemidiafragmas están por debajo de la octava costilla, ¿sí? Entonces están un poquito más descendidos de lo que serían condiciones normales, ¿bien? Y vamos a ver que a veces tenemos otro signo radiológico cuando tenemos un paciente asmático, que es esa silueta cardíaca que está disminuida, la podemos llamar como corazón en gota, ¿sí? Fíjense en acá, ¿bien? Cómo tiene forma de gota, ¿sí?, esa silueta cardíaca que marcamos, ¿sí? Bien, con tuberculosis estamos terminando todo lo que es el power de respiratorio, ¿sí? Esta infección bacteriana que está causada por el bacilo de Koch, o también llamado Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Es una bacteria, ¿bien? Y que lamentablemente estamos viendo cada vez más en aumento la cantidad de pacientes que tenemos con tuberculosis, ¿sí?
Estamos viendo un resurgimiento de enfermedades infecciosas, ¿sí? Como la tuberculosis, la sífilis, ¿sí? Sarampión, ahora tenemos el coronavirus, ¿bien? Vamos a ver que, enfocándonos a lo que es tuberculosis, vamos a ver que de entrada, ¿sí? La tuberculosis nos afecta a los pulmones, ¿bien? Generalmente uno cuando piensa en tuberculosis piensa a nivel pulmonar, pero en etapas más avanzadas la tuberculosis la podemos ver, ¿sí? Manifestándose en otras áreas del cuerpo, como van a ser los huesos, el tracto urinario, el tracto genital, los intestinos y la piel, ¿sí? Entonces tenemos cuadros más graves de tuberculosis cuando está más avanzada, donde las podemos ver en otros sectores, ¿bien? Esto es muy común en algunos chiquitos con desnutrición, donde tenemos tuberculosis y en muchos estudios radiológicos uno ve la lisis del esternón, ¿sí? Que es uno de los lugares donde se concentra esto, sobre todo en los pediátricos, ¿bien? Y esos son unos síntomas de tuberculosis y están muy asociados a pacientes con desnutrición, ¿sí? Porque esta es una bacteria infecciosa que también es bastante oportunista, entonces cuando engancha a una persona que tiene las defensas bajas, ¿bien? O sea que su sistema inmunitario está comprometido, ¿sí? Como estaría pasando en un paciente que está desnutrido, ¿sí? Aprovecha y obviamente va a avanzar a un ritmo exponencial, ¿sí? Mucho más rápido que lo que haría en un paciente en condiciones, ¿sí? óptimas, ¿bien? Entonces vamos a ver que la diseminación, o sea, la transmisión de esta bacteria va a ser a través del aire. Cuando una persona que está enferma, que está infectada, ¿sí? En realidad, enferma no, que está infectada, ¿sí? Hay una diferencia entre estar enfermo y estar infectado, ¿sí? Entonces, acá, mala mía es una persona infectada, ¿sí? Que habla, tose o estornuda, ¿sí? En realidad, la diferencia que les puse acá de enferma es porque una persona que esté infectada puede estar suprimido, ¿sí? Entonces por eso hacemos en este caso válido el utilizar enfermo, ¿sí? Pero ahora voy a pasar más adelante en otra diapo para que nos quede bien en claro las diferencias entre estar expuesto, estar infectado y estar enfermo, ¿sí? El que contagia es el enfermo. Entonces, cuando esa persona enferma habla, tose o estornuda, ¿sí? Vamos a ver que está diseminando esta bacteria a nivel del aire, ¿sí? Y aquella persona que esté en proximidad para poder respirarla, ¿sí? Se puede contagiar de esta enfermedad, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay ciertos factores que me van a aumentar o me van a determinar las probabilidades que yo tenga de la transmisión, de que esa difusión sea efectiva de huésped a huésped, ¿sí? Punto número 1 va a ser el número de organismos que están expelidos al aire, ¿sí? La diferencia entre que yo estornude en el pliegue del codo, ¿sí? O me tape y estornude a las buenas del Señor, ¿sí? Estornudo y hago pshu, y lluvia para todos de bacilos, ¿sí? Entonces, esa va a ser una de las determinantes, ¿sí? La cantidad de organismos expelidos en el aire. Lo segundo va a ser la concentración, ¿sí? Esa concentración está determinada en qué espacio. Yo estornudé y estoy en un espacio de 2x2 donde claramente va a estar más concentrado, o estornudé en el medio de un campo donde está ventilado y demás y no hay tanta concentración de esto, ¿sí? Otra cosa que tenemos es el tiempo en el que uno está respirando ese aire contaminado, ¿sí? Y obviamente el estado inmune de la persona que está siendo expuesta a esto, ¿bien? ¿Por qué decimos que el tiempo es importante? Porque lamentablemente basta, ¿sí? Con 3 de estas bacterias para que puedan hacer un foco infeccioso. O sea, no es que tenemos que tener un caudal muy grande de bacterias para llegar a la infección, ¿sí? Y una cosa importante que yo les quiero marcar siempre desde el principio es que la tuberculosis con el tratamiento adecuado y oportuno se puede curar, ¿sí? Y hacer el énfasis en tratamiento adecuado. Más adelante vamos a hablar sobre tratamiento, ¿sí? Pero lo más importante es que es una infección bacteriana, se trata con antibióticos, pero son antibióticos de un alto impacto en los pacientes, ¿bien? A nivel de que encima lo tienen que hacer el paciente que está infectado y su grupo familiar. Entonces hay mucha deserción en el tratamiento, ¿sí? Porque uno se empieza a hacer, los que están sanos y están haciendo de forma preventiva, ¿sí? De forma profiláctica el tratamiento, dicen yo estoy sano, ¿para qué me voy a estar sintiendo mal con estos antibióticos si no tengo nada? Y los dejan, ¿sí? Y los que están enfermos, como son
antibióticos que son efectivos, se empiezan a sentir bien y los dejan, ¿sí? Y el problema es cuando yo tengo un tratamiento para una bacteria, ¿sí? Con antibióticos, ¿sí? Y yo los dejo, es que las bacterias son como los velociraptors del Jurassic Park que van aprendiendo las cosas. Entonces aprenden a resistir esos antibióticos y cuando quiero volver, ahora las bacterias se me ríen en la cara y los antibióticos que le estoy dando a ese paciente no me hacen efecto. Y cada vez tenemos cepas de tuberculosis más resistentes a los antibióticos, lo que hacen que nos volvamos locos buscando los medicamentos que sean necesarios para tratarlos. ¿Bien? Y acá solamente vamos a nombrar algunos síntomas que tienen los pacientes con tuberculosis. Tenemos tos con sangre, que es bastante común, ¿sí? Fiebre, dolor en el pecho, escalofríos, pérdida súbita de peso, sudoración nocturna, tos crónica, pérdida del apetito y fatiga. Bien, y acá tenemos esas tres diferencias, ¿sí? Para hablar con propiedad cuando hablamos de paciente expuesto, paciente infectado y paciente enfermo, ¿sí? Cuando hablamos de una exposición hacia algo, ¿sí? Vamos a decir que esas partículas que iralé, que tenían al microbio, ¿sí? A esta bacteria, llegan hacia los alveolos, pero la respuesta inmune es tal que inmediatamente las fagocitan y las eliminan. Por lo tanto, no tengo asidero de esas bacterias, ni progresión ni proliferación en el paciente. Estuve expuesto, pero mi sistema inmune actuó, ¿sí? Competentemente y no hay rastros de que esto me haya generado ninguna alteración a nivel sistémico. ¿Bien? Diferente es la infección, ¿sí? En la infección, sí, yo fui expuesto, ¿sí? Pero en este caso, los macrófagos alveolares, ¿sí? Y el sistema inmune no es capaz de eliminar el agente, ¿sí? Entonces voy a empezar a tener una infección, ¿sí? Este proceso infeccioso a nivel del parénquima pulmonar, ¿sí? Cuando hablamos del parénquima pulmonar estamos hablando que empezamos como una neumonitis, ¿sí? Esta va a pasar, después se va a diseminar por los vasos linfáticos y vamos a tener una linfagitis hasta que va a llegar a los ganglios linfáticos donde tenemos una adenitis, ¿sí? Y ahí se forma algo que es bien particular a la tuberculosis que se llama complejo primario de Ghon, ¿sí? Que esto lo podemos ver en las imágenes radiográficas del paciente cuando tienen tuberculosis activa, ¿bien? Vamos a ver que en la mayoría de los pacientes, ¿sí? La infección va a quedar atrapada, ¿sí? Mientras tenga un sistema inmune competente que no es capaz de eliminar al agente nocivo, pero sí lo puede neutralizar y lo puede encapsular, ¿sí? Vamos a ver que en la mayoría de estos pacientes, ¿sí? Que tienen un buen sistema inmunitario, un buen estado inmunitario, esa infección va a quedar atrapada en granulomas y la tuberculosis va a estar en estado latente, ¿sí? Y con la tuberculosis de estado latente, sí es un tema, porque que esté latente depende de mi sistema inmunitario. Pueden pasar años, ¿sí? Entre que yo me pesqué la infección de tuberculosis y no presenté síntomas porque no se desarrolló la enfermedad, pero en algún momento me bajan las defensas, ¿sí? Tengo algún problema y estas bacterias que estaban ahí en la cárcel, ¿sí? Aprovechan, me hacen un motín, me rompen, ¿sí? Porque me bajé las defensas que tenía, ¿sí? En vez de tener a 40 guardias cuidándome a este preso, me bajó el presupuesto y tengo nada más que 2, entonces este aprovechó, les hizo lero lero a los policías y se me escapó, ¿sí? Entonces, eso puede pasar en un montón de tiempo después. Y una persona que ni se enteraba que tenía tuberculosis, que se había infectado, ¿sí? Puede presentar, ¿sí? Tuberculosis activa, ¿sí? Como una, ¿sí? Nueva presentación de esa tuberculosis latente, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedad, ¿sí? Hablamos de tuberculosis activa, ¿sí? Acá tenemos que las deficiencias en el sistema inmunitario o no me permiten que se forme ese granuloma, entonces directamente progresa la infección hacia la enfermedad, o esas deficiencias del sistema inmunitario, ¿sí? Llevan a esa analogía que les hice recién, de que me bajen las defensas, ¿sí? Y el microorganismo es liberado hacia el parénquima pulmonar para que se siga reproduciendo, ¿sí? Y siga avanzando este proceso infeccioso. Y este proceso infeccioso avanzado presenta la sintomatología de la que hablamos hace un ratito. Bien, y esta es una diapo buchona en la que estamos poniendo en gráficos lo que les acabo de comentar recién. Fíjense, acá tenemos un paciente, ¿sí? Donde se me pescó tuberculosis, ¿sí? Fíjense que muy poquititas de estas bacterias
pumba, entraron en el tracto respiratorio de este paciente. En la mayoría de los casos, fíjense, de un 90 a un 95%, ¿cuál va a ser la respuesta que va a tener? O sea, ¿qué va a pasar con esas bacterias? Van a estar contenidas en estas estructuras que se llaman granulomas, ¿sí? Y voy a pasar a tener tuberculosis latente. Hay otro porcentaje de un 5 a 10% en que esta vía no es posible, entonces directamente tengo enfermedad activa. Y la otra forma en que puedo llegar a la enfermedad activa es que este granuloma, esta infección latente, ¿sí?, se me convierta en enfermedad activa cuando me bajan las defensas, ¿sí? Y cuando tengo enfermedad activa, ahí tengo transmisión de la enfermedad, ¿sí? Fíjense que acá tenemos, por eso está representado como un proceso cíclico, ¿sí? Tengo el bacilo que está activo, el macrófago que me lo fagocita, ¿sí? Se llena a esta reacción inmunitaria donde participan otras células de la respuesta inflamatoria y de la respuesta inmune, como los linfocitos, las células de Langerhans y demás, me forman este granuloma, que es esta presión que le hacemos a los bacilos. Me bajan las defensas, el granuloma se rompe y de vuelta tengo bacilo activo, ¿sí? Entonces, vamos acá a este infograma que está bueno para poder ponernos bien cortito cuáles son las diferencias que tenemos entre la tuberculosis latente y la enfermedad, ¿sí? O la tuberculosis activa. En la tuberculosis latente tenemos que el bacilo está vivo, pero no crece ni prolifera en el cuerpo. Entonces, no causa síntomas a la persona ni la enferma, ¿sí? No se propaga de persona a otra, ¿sí? Y se puede convertir en una enfermedad tuberculosa con el paso del tiempo, ¿bien? O podemos tener la resolución, es que esto realmente pase el tiempo, se forme un cetro gaseoso, ¿sí? Y se logre calcificar esto y terminan siendo lesiones que uno ve a futuro, ¿sí?, en las imágenes que nos dan cuenta de que hubo un proceso, ¿sí?, infeccioso en esos pacientes. Cuando hablamos de enfermedad tuberculosa, vamos a ver que tenemos tuberculosis activa y que está proliferando en el cuerpo, ¿sí? En este caso, la persona se presenta síntomas y se siente enferma, ¿sí? Acá hay contagio activo de persona a persona a través de diseminación por la vía aérea, ¿sí? Y si esto yo no lo trato y progresa, puede terminar en una diseminación sistémica y causarme la muerte del paciente. Vamos a ver que tenemos 4 lesiones patológicas que son bien particulares de la tuberculosis, ¿bien? La primera de ellas es el granuloma tuberculoso. Ya estuvimos hablando de esta hace un ratito. Vamos a decir que es un componente inflamatorio reactivo alrededor del foco infeccioso de los bacilos de Koch. Yo siempre cuando se los explico les digo, el sistema inmune, estas células que van a ser los macrófagos, los linfocitos, las células gigantes de Langerhans, ¿sí? Chicos, yo le digo Langerhans, hay algunos que le dicen Langerhans, como les gusta decirlo, ¿bien? Entonces, estos 3 tipos de células le hacen un tacle al bacilo, ¿sí? Y lo engloban, ¿sí?, en estos granulomas, ¿bien? Vamos a ver entonces que esta lesión proliferativa tiene tendencia a producir en la zona central necrosis, ¿sí? Y esa necrosis en el granuloma va a llevar el nombre de centro gaseoso o gaseosis, ¿sí? Porque lleva a una gasificación, ¿bien? Después tenemos exudación, que la exudación es importante porque esta va a ser, ¿sí?, una vía de tendencia a la transmisión por vía hematógena, o sea, por la sangre o por vía linfática, ¿sí? Entonces, de esta manera es que progresa esta infección hacia el hígado, el vaso, los riñones, el hueso, las meninges, y ahí puedo tener cuadros mucho más graves de tuberculosis en los pacientes, ¿bien? Después tenemos la cavernización, ¿sí? Que la cavernización tiene que ver con esos granulomas, ¿bien?, donde se formaron esos centros gaseosos que se vacían y me van a generar unas paredes densas, ¿sí?, donde van a crecer los bacilos de Koch, ¿sí? Entonces tengo cavernas, ¿sí? Pierdo parte de la estructura parenquimatosa del pulmón, ¿sí? Y ahí tengo, ¿sí?, a una proliferación activa de los bacilos, ¿bien? Después tenemos a la fibrosis, ¿bien?, que la fibrosis la podemos ver como un resultado, ¿sí?, una forma involutiva y residual de las lesiones que nombramos recién, pero ojo que no siempre que yo veo, ¿sí?, algo calcificado o algo fibrosado quiere decir que esto ya pasó. A veces conviven la fibrosis, ¿sí?, con formas activas de la infección, ¿sí?
Entonces puede ser una lesión residual o puede coexistir con formas activas de tuberculosis. ¿Bien? ¿Qué me interesa que ustedes me puedan decir de todo esto? Que me nombren las 4 lesiones patológicas, ¿sí? Yo siempre les explico todo, si me lo pueden explicar ustedes, espectacular, pero lo que más me interesa, chicos, a esta altura es que ustedes me puedan nombrar estas 4 lesiones patológicas, ¿sí? Granuloma tuberculoso, exudación, cavernización y fibrosis. Y sobre todo estas, si les me tienen que explicar una, el de granuloma tuberculoso, porque no tienen excusas, guachos, que se los vengo explicando de hace más o menos 3 diapositivas atrás. Bien, acá tenemos otra vez tratamiento, ¿sí? En realidad la primera vez que lo tenemos en el Power, pero yo ya se los adelanté anteriormente, ¿sí? Igual ya me conocen que me encanta repetir, y además en este caso es algo que realmente me interesa repetirlo, porque generar conciencia a nivel de el mal uso que le estamos dando a los medicamentos, ¿sí? Generalmente tenemos muy malos hábitos, ¿sí? De uso y abuso de los medicamentos, y en el caso de los antibióticos, en este caso en particular, terminan volviéndosenos muy en contra. Bien, yo al costadito les puse, ¿sí? Fármacos de primera línea, fármacos de segunda línea, ¿sí? De vuelta son datos de color para que ustedes tengan la información, cuáles son los que se utilizan, pero no les voy a pedir que ustedes me nombren a estos fármacos, ¿bien? Lo que sí me interesa fundamentalmente es que ustedes me nombren que el tratamiento de la tuberculosis se va a dar en 2 fases. Una fase inicial que dura 2 meses y una fase de continuación que dura aproximadamente 4 meses, ¿sí? En esa fase inicial tenemos una combinación de 3 fármacos, ¿sí? La isoniazida, la rifampicina y la piracinamida, ¿sí? Y muchas veces si se sospecha que hay resistencia, se agrega un cuarto que es el atombutol, ¿sí? Etambutol. ¿Bien? En la segunda fase de continuamiento generalmente hay una mezcla entre la isoniazida y la rifampicina, ¿sí? Y hay varios cócteles diferentes de drogas, ¿bien? Algo interesante con esto, que yo se los nombré antes, pero también para poder juntarlo acá, es que tiene que hacer tratamiento la persona enferma, ¿sí? Y todo su grupo familiar o de contacto directo, por esta alta transmisibilidad que tiene el bacilo, ¿sí? A través de encima de la vía aérea, ¿bien? Y se ha vuelto tan importante, ¿sí? Que los grupos terminen estos tratamientos, porque de vuelta, el único tratamiento de tuberculosis que sirve es el tratamiento que se empieza y se termina. Cuando yo no termino un tratamiento de tuberculosis, ese tratamiento no es efectivo, ¿bien? Y ha habido tanta deserción, ¿sí? Puesto que yo les comentaba que los que están enfermos se empiezan a sentir mejor y lo largan, y los que estaban sanos y lo hacen de forma profiláctica se empiezan a sentir apabullados por los efectos colaterales que tienen estos antibióticos y los largan, ¿sí? Que incluso se ha puesto, imagínense con el gasto que esto conlleva, que haya personas que le lleven la medicación a los grupos familiares y se queden en el domicilio hasta que todo el mundo termine de tomar la medicación durante 6 meses aproximadamente, que es la duración total del tratamiento. ¿Bien? Entonces realmente nos interesa muchísimo que se haga esta concientización sobre el buen uso de los antibióticos sobre todo, ¿bien? Porque realmente estamos preparados y nos bombardean desde las presentaciones de los laboratorios y demás para que uno haga, ¿sí? Meta la pata, ¿sí? Yo siempre les digo lo mismo, sobre todo cuando les doy salud pública. Le digo, ¿quién es el del grupo que siempre tiene en la mochila, que uno los mira, siempre los tenemos ahí identificados, el que tiene el ibuprofeno, la buscapina, ¿sí? Tiene la vallaspirina, todo lo que uno le duele la cabeza y ahí está el compañero que le clava un ibuprofeno, ¿sí? Y de vuelta, esa automedicación, ¿sí? No es lo que corresponde que uno haga, ¿bien? ¿Y por qué les digo que las industrias farmacéuticas están haciendo las cosas para que uno realmente caiga en este abuso? Piensen en cómo vienen las presentaciones de los antibióticos, ¿bien? Generalmente uno tiene dosis que son de 7 días, 14 días, ¿bien? Pero si yo tengo 7 días, la caja me viene de 10. Y si yo tengo que hacer 14, la caja me viene de 20. ¿Qué pasa con esas pastillas que me sobran? ¿Las tiramos? No, las dejamos en el famoso cajón de los medicamentos que muchos tienen en sus casas. Y la próxima vez que me pesco algo y siento que más o menos tengo síntomas parecidos a los de esa vez, voy y pumba, me clavo el antibiótico por las dudas.
Y si no era una infección bacteriana, y si lo que tenés es una infección viral, ¿para qué corno te estás tomando el antibiótico? ¿Para qué estás generando resistencia a nivel sistémica a un antibiótico que del día de mañana que necesites va a perder efectividad? ¿Sí? Y eso es algo que nos pasa muy común. Entonces, yo aprovecho esto, ¿sí?, para hacer algo que nos compete a nosotros como agentes de salud, que es hacer salud pública y hacer concientización en salud, ¿sí? Entonces, volviendo al eje de lo que es tuberculosis en particular, ¿qué me interesa que sepan con el tratamiento? Que es un tratamiento que va a tener dos fases, una fase inicial de 2 meses y una fase de seguimiento de aproximadamente 4 meses, ¿sí?, con una combinación variable de antibióticos de primera y de segunda línea. Bien, acá estamos viendo diferentes presentaciones de la tuberculosis a través de la adquisición radiográfica convencional. Bien, vamos a ver que acá tenemos cavitaciones, ¿sí? Esto es, ¿sí?, a raíz de las cavernizaciones que se realizaban y que tenía, ¿sí?, zonas afectadas del parénquima. Bien, acá tenemos algo que se llama complejo de Ghon, ¿sí? Con el complejo de Ghon, a veces llamado también complejo de Acinelli, ¿sí? Esto es un foco calcificado, ¿sí?, que está junto con un grupo de ganglios linfáticos que están infectados. Bien, esta es una presentación poco frecuente, ¿sí? Se llama tuberculoma. Esto es un nódulo solitario, generalmente van de 1 a los 10 centímetros, ¿sí? Esto lo podemos encontrar en otros lugares. Podemos tener tuberculomas cutáneos, tuberculomas, ¿sí?, unos muy comunes a nivel cerebral, ¿sí?, que si lo googlean van a encontrar un montón de imágenes. Bien. Después tenemos acá a las consolidaciones, ¿sí?, que son estas opacificidades parenquimatosas, ¿sí?, por esta unión, ¿sí?, de estos procesos, ¿sí?, de los granulomas. Bien. Y después tenemos acá el complejo de arranque, ¿sí?, que el complejo de arranque es también a veces poco frecuente, va a estar a nivel iliar, ¿sí?, y va a ser una asociación del complejo de Ghon con la calcificación de los ganglios linfáticos iliares y paratraqueales. Bien. Bien, con esto terminamos. Quiero que sepan que le puse stop a lo que estaba grabando recién y me fui a escuchar cómo empecé el Power porque pensé que les había dicho que esto era algo cortito y les iba a decir que soy una mentirosa porque hace 47 minutos que les estoy hablando. Así que bueno, chicos, no les quemo más la cabeza, cortamos acá. Y el próximo que nos sigue es cardíaco, ¿sí? Yo me había confundido y había dicho gástrico, pero no, digestivo no, viene cardio, ¿sí? Así que aprovechen, déjenme todas las dudas que tengan, ¿sí? Y después seguimos ya con la siguiente parte de fisiopato. Un beso.